nombre es María Alejandra Mantilla Villalobos y soy profesora de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones de la Universidad Industrial de Santander. A continuación, les vamos a presentar el Laboratorio de Uso Racional de la Energía y Energías Renovables, el cual se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio de alta tensión, específicamente es el Laboratorio 205. Este laboratorio se encuentra equipado con un extintor que se recarga periódicamente, un botiquín de primeros auxilios totalmente dotado y las normas de seguridad que se requieren en este tipo de laboratorios. Este laboratorio apoya el desarrollo de prácticas experimentales de las asignaturas Generación de Energía Eléctrica, Electrónica de Potencia, Dimensionamiento de Sistemas Fotovoltaicos, Mediciones Eléctricas y Mediciones Eléctricas Avanzadas. Asimismo, se apoya el desarrollo de proyectos de investigación y trabajos de pregrado de las carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica que requieren el uso de estos equipos y herramientas con las que cuenta el laboratorio. Este laboratorio se encuentra dotado con mesones especialmente diseñados para la realización de prácticas experimentales. Los mesones cuentan con tomacorrientes y borneras para la conexión de equipos y cargas monofásicas y trifásicas. Asimismo, cuenta con un escritorio con computador para el docente y un tablero. Los módulos y equipos disponibles en el laboratorio se pueden categorizar en 4 categorías. Módulos empleados para la enseñanza de energías renovables, módulos para la enseñanza de convertidores electrónicos de potencia, fuentes y cargas eléctricas y equipos de medición. Respecto a los módulos empleados para la enseñanza en energías renovables, contamos con 5 módulos en la temática de sistemas fotovoltaicos y un módulo en la temática de energía eólica. El módulo Unitrain de sistemas fotovoltaicos permite la enseñanza de conceptos en lo que respecta a operación de celdas solares fotovoltaicas, tipo de celdas, curvas de operación de las celdas fotovoltaicas y conceptos de almacenamiento de energía. El módulo de entrenamiento profesional en sistemas fotovoltaicos es utilizado para la enseñanza de sistemas fotovoltaicos de conexión a la red. Por un lado, el módulo permite la obtención de las curvas características de paneles solares ante la variación de las condiciones de irradiancia y variación de la inclinación y orientación de los módulos solares. Asimismo, este módulo permite la enseñanza en cuanto a instalación y operación de sistemas fotovoltaicos de conexión a la red, medición de la energía generada por el sistema, sistema de seguimiento del punto de máxima potencia, limitación de la potencia del inversor, suministro de potencia reactiva, determinación de la eficiencia del inversor, funcionalidades ante fallas en la red, operación y monitorización usando SCADA, entre otras funcionalidades. Se cuenta con 3 módulos empleados para la enseñanza en sistemas fotovoltaicos aislados. Un primer módulo que cuenta con panel solar, batería, regulador de carga, inversor, medición y cargas en AC y DC. Asimismo, se diseñaron y montaron 2 módulos de pared, los cuales son empleados para la enseñanza en lo que respecta a sistemas fotovoltaicos aislados con almacenamiento en una casa tipo. Los 2 módulos permiten realizar la conexión de un arreglo fotovoltaico, un arreglo de baterías para alimentar el consumo de una casa que cuenta con iluminación y cualquier tipo de cargas conectadas en los tomacorrientes. El módulo de energía eólica es utilizado para la enseñanza en cuanto a la operación de sistemas eólicos considerando generadores de inducción doblemente alimentados. El módulo permite emular el efecto de la velocidad del viento empleando un servomotor y un software especializado. Asimismo, permite realizar experimentaciones para el entendimiento de la unidad de control de la máquina asíncrona doblemente alimentada. En cuanto a los módulos para la enseñanza en electrónica de potencia, el laboratorio cuenta con 3 módulos de tiristores, los cuales son empleados para la realización de prácticas en las temáticas de convertidores AC-AC y convertidores AC-DC, controlados y semicontrolados, tanto monofásicos como trifásicos. En estas prácticas se consideran tanto cargas resistivas como cargas motrices.
Mi nombre es Gabriel Ordóñez Plata, soy profesor de la Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones de la Universidad Industrial de Santander. En este laboratorio también contamos con una serie de fuentes programables tanto en corriente continua como en corriente alterna y cargas que permiten simular una serie de comportamientos de los sistemas eléctricos. Y como complemento pues tenemos una serie de equipos de medida. Es importante resaltar que estos equipos de medida son de última gama, tenemos osciloscopios, tenemos medidores de aislamiento, tenemos multímetros digitales, tenemos pinzas amperimétricas, contamos con medidores de calidad de energía eléctrica, medidores de torque eléctrico, medidores de iluminación, medidores de temperatura, en fin, lo que se requiere actualmente para hacer un verdadero seguimiento de los sistemas eléctricos. Eso nos permite realizar prácticas y realizar también actividades de investigación, considerando todas las variables que actualmente son muy importantes en todos estos nuevos sistemas que se están incorporando a raíz de la transición energética. Mi nombre es Agustín Bucciarelli y soy estudiante de doctorado de intercambio de la Universidad Nacional de Rafaela de Argentina. Durante mi estancia de investigación trabajé en un módulo de motores para aplicaciones de vehículos eléctricos. Allí realizamos mediciones de eficiencia, parametrización de los motores y desarrollando estrategias de control.